En el libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, su autor, el Dr. James Dobson, relata un ejemplo digno de ser considerado como prueba de fe bajo fuego. La historia trata de un acontecimiento familiar que tuvieron que experimentar los pastores Jim Conway y su esposa Sally cuando su hija Becky enfermó. He aquí el modo como el propio pastor Conway lo relata. Cuando nuestra hija tenía 15 años de edad, comenzó a tener problemas con una de sus rodillas. Por causa de esto, se mantuvo en manos de distintos médicos quienes, durante año y medio, estuvieron indicándole la realización de distintos análisis, exámenes de tomografía y biopsias de un tumor que le hallaron en la pierna, el que luego de ser analizado, con los resultados a mano, nuestro médico vino a casa para darnos la muy angustiosa noticia de que Becky tenía un tumor maligno y que era necesario amputarle la pierna. Creo que solo alguien que haya pasado lo mismo puede imaginarse cuán abatidos nos dejó tal noticia a Sally y a mí. Me negué a creerlo y decidí impedir esa cirugía para orar a Dios sin cesar hasta que Él decidiera sanarla. No te van a amputar la pierna, le dije a Becky. Creo que Dios va a hacer un milagro, porque Él nos promete en su palabra que podemos venir a Él cuando tenemos problemas y Él se hace cargo de ayudarnos. Así que estoy absolutamente convencido de que no será necesario que te hagan esta cirugía. Fue entonces cuando nuestra iglesia comenzó a hacer vigilias de 24 horas y días continuos de ayuno y oración, en los que miles de personas en todos los Estados Unidos y otros países se unieron para orar por la curación de Becky, por lo que absolutamente confiado en el poder de la oración. La mañana en la que por consejo médico se había hecho necesario programar la cirugía, le dije a nuestro médico, por favor Scott, cuando entré a la sala de operaciones, compruebe si persiste la necesidad de que se lleve a cabo la cirugía. Porque Dios no nos va a fallar. De eso estoy seguro. Pero luego de marcharse, el doctor no regresó inmediatamente. Pasaron 45 minutos y aún Sally, mis otras dos hijas y yo permanecíamos sentados en la sala de espera. Pasó una hora y luego pasaron dos. Por lo que empecé a darme cuenta de que algún procedimiento médico extenso debía estar llevándose a cabo. Fue entonces cuando salió el doctor y me dijo que le habían amputado la pierna a Becky. Al escuchar aquello, quedé hecho pedazos. Estaba totalmente destruido porque yo había puesto toda mi confianza en Dios. Me aferré a su palabra y usé las armas espirituales con las que sabía que debía hacer frente a esto. Así que lleno de ira, me puse a golpear las paredes del hospital y a decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Me encontraba en estado de conmoción y me puse a recorrer de un lado a otro el depósito de cadáveres que estaba en el sótano del hospital, entendiendo que aquel lugar era donde yo debía estar. Estaba devastado, luchando por entender lo que me había sucedido. Y espero me entienda, porque si yo hubiera sido un plomero en vez de un pastor, al día siguiente habría podido ir a arreglar tuberías y mi confusión espiritual no habría afectado tanto mi trabajo. Pero mi empleo exigía que me pusiera de pie delante de las personas que me habían acompañado, a pedir fervientemente a Dios por un milagro para mi hija, y les enseñara los principios de la Biblia acerca de esta inexplicable realidad. Mi estilo de enseñar era expositivo, analizaba los versículos uno por uno y extraía su significado, por lo que bien sabía tomar un texto de la Biblia para desglosarlo, pero no sabía cómo regresar a mi congregación para decir a todos que Dios había permitido que a mi hija le amputaran una pierna a pesar de todo lo que le pedimos, que interviniera para que eso no fuera necesario. Aquel fue sin duda el momento más oscuro de toda mi vida. Ese mismo día, un gran amigo supo que estaba encerrado en las profundidades del hospital y vino a rescatarme. Dios me lo había enviado. Se trataba de Dick Fass.
pastor de una iglesia de las Asambleas de Dios, quien estando a mi lado, mientras lloraba y oraba por mí, me dijo: no estoy preocupado por Becky, estoy preocupado por ti. Hay unas 2000 personas en tu iglesia y miles más en otros lugares que están orando fielmente por ti. Vas a salir bien de esta prueba. Entonces, él y otros 2 amigos tomaron turnos para hacerme compañía. En ese terrible momento, uno salía a tomar café y los otros se quedaban conmigo. Ellos solo buscaban escucharme, por lo que se convirtieron en perfectos receptores de mi queja y frustración, y aunque fueron testigos de mi gran enojo con Dios, ellos no me censuraron. Recuerdo que una de las cosas que dije fue: creo que Dios estaba tan ocupado buscándole a una anciana un lugar donde estacionar su auto, que no tuvo tiempo para evitar que le amputaran la pierna a mi hija Becky. Dick me escuchaba y luego decía: hay algo más que necesites decir. No me preocupaba que ellos fueran a alejarse de Dios por mi culpa. No necesitaba reprimirme y decir: tengo que mantener la apariencia porque soy un predicador, sino que ellos me permitieron hacer frente a mi dolor. Algunos creyentes no saben cómo responder a una persona que está experimentando esta terrible clase de depresión, ya que solo se limitan a decir: oraré por usted, lo cual generalmente solo busca ponerle fin de manera elegante a la responsabilidad de ayudar a alguien a llevar su carga. Otra cosa que me molestaba era que las personas me dieran explicaciones simplistas con el fin de animarme. Por ejemplo, recuerdo que pasados solo unos días luego de la cirugía de Becky, me encontré con un miembro de nuestra congregación que me extendió la mano y dijo: Pastor Jim, creo que Dios permitió que esto ocurriera porque por vía de esto ha traído un gran avivamiento a nuestra iglesia. A lo que sin ningún tipo de reparos, respondí: ¿y qué va a hacer Dios para traer otro avivamiento después que haya pasado este? ¿Cortarle la otra pierna a Becky? ¿Y más tarde un brazo y luego el otro? De ser así, no habría suficiente Becky para mantener avivada la iglesia. Finalmente, puedo decir que lo más importante que aprendí durante este proceso fue darme cuenta de que, en medio de tanto dolor, caos y confusión, yo solo tenía 2 opciones. 1, continuar enojado con Dios y seguir el camino de la desesperación en que me encontraba. 2, dejar que Dios fuera Dios y solo decir: no sé cuál es el significado de todo esto. Realmente no lo comprendo, pero no me tienes que dar la explicación. He decidido aceptar el hecho de que tú eres Dios y yo soy tu siervo, no al contrario. Hoy puedo dar por testimonio que fue solo cuando decidí hacer esto que pude verdaderamente hacer frente a mi situación. Y he llegado a darme cuenta de que Dios tiene un propósito supremo, el cual sencillamente sobrepasa por mucho mi capacidad de entendimiento, y el que quizás solo podré entender una vez llegue a la eternidad. Pero mientras la eternidad llega, he decidido solo decir las palabras que, en su momento de congoja, pronunció el patriarca Job: aunque él me matare, en él yo esperaré. Job 13:15. Porque cuando Dios decide hacernos pasar por circunstancias como estas, son solo 2 las alternativas que nos restan: o nos desesperamos o aceptamos el accionar de la soberanía de Dios. Nosotros como familia escogimos la última, porque mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen, dice el Señor. Isaías 55:8. Principios del capítulo. 1. Las causas por las que Dios permite que pasemos por situaciones de dolor y angustia muchas veces resultan ser inexplicables. Y el hecho de tratar de buscar respuestas en medio de tales acontecimientos solo nos hace caer en un estado de congoja y lamento. 2. Poder recibir perdón y restauración de parte de Dios es el regalo más valioso y extraordinario que Él ha otorgado a los hombres. 3. El hecho de que en ocasiones tengamos que hacer frente a las consecuencias de nuestros actos pecaminosos